Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 8:51. Estamos ya en esta mesa de diálogo y continuando con nuestra agenda, les habíamos informado que estaban aquí ya Ricardo Camacho y el coronel Mario Pazmiño, y a ellos el planteamiento es ¿por qué cayó el Chapo Guzmán? Si podemos hacer un poco de lo que hoy escuchábamos un reportaje de Verónica Rosero que nos hizo un recuento de todo lo que pasó en la mañana. Cuáles son los nexos con nuestro país, si los hay, y para este punto el señor ministro Serrano hizo estas afirmaciones aquí en la Radio Democracia. Esto fue lo que dijo. ¿Cuántas veces cree usted, señor ministro, que el Chapo estuvo en territorio ecuatoriano? Yo no podría precisar eso, pero tampoco podría decir que no estuvo en el Ecuador, ¿no? Por lo menos una vez se podría tener algún indicio, no tenemos pruebas. ¿Hace qué tiempo ocurrió? Esto puede haber sido más o menos hace unos 10 años, ¿no? Que Guzmán efectivamente. Recientemente ¿no escuchó usted algún reporte de inteligencia respecto a que gente del cartel, lo que comandantes de Sinaloa estaban por acá? Lo que sí debemos señalar es que tenemos... Porque las avionetas sí hubieron. A ver, nosotros tenemos momento aprendidos aproximadamente 22 ciudadanos mexicanos que efectivamente han estado involucrados, ya sea como pilotos, claro, ya sea como ayudantes, ¿no es cierto?, no solamente en estas aeronaves, sino también tenemos otras capturas específicas que realizamos en la provincia del Oro y también en la provincia del Guayas, específicamente en Guayaquil. Tenemos 22 ciudadanos mexicanos vinculados a narcotráfico que han sido aprehendidos en nuestro país. Pero, reitero, Gonzalo, fundamentalmente la estructura funcionaba con bandas intermedias en nuestro país, con Bernaza y su banda, que están aprehendidos, que están juzgados, sentenciados a 25 a 30 años, con JL o Rasquiña, como se le conocía al comandante, al jefe al cabecilla de la banda de los choneros, como está Castro, ¿no es cierto? Podríamos decir que ahí están 3 de las cabezas que operaban, ¿no es cierto?, también como intermediadores, como protectores de la droga para que salga fuera de nuestro país. Pero lo fundamental ahora, Gonzalo, con la aprehensión del Chapo Guzmán es, momento, obviamente, ese cártel va a tener que reestructurarse, ¿no es cierto? Ahora, lo que nos corresponde, y esto digo que nos corresponde a Colombia, a Ecuador, a Perú, a México, a Centroamérica, es establecer una coordinación adecuada para desarticular toda la estructura de este cartel de Sinaloa, ¿no es cierto? Con bandas intermediadoras, con productores, con gente que era obviamente la que proveía, con proveedores de la droga, etcétera, y obviamente desarticular toda la estructura. Yo creo que ese es el paso fundamental en el que hemos estado trabajando desde hace aproximadamente 2 años y medio con Colombia y específicamente con México, Ecuador, en la entrega, en el intercambio de información para desarticular estas estructuras que estaban vinculadas entre sí. ¿Y está aquí Sinaloa? No, Sinaloa no está en el país. Exa FM. Bueno, estas son las declaraciones del señor ministro Serrano el día de ayer con Gonzalo Rosero en un diálogo que mantuvieron. Y la primera pregunta, al saludarles y darles la bienvenida nuevamente, señor coronel Mario Pazmiño, el Ecuador tiene, observando de lejos, y a veces parecería que de cerca, el tema de México y especialmente el Chapo Guzmán. Usted hizo un seguimiento sobre esta posibilidad de que, ya como inteligencia, cuando usted la dirigía, llegó a tener información de qué nomás podía estar sucediendo en el Ecuador con estos cárteles que venían desde México. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco, muchísimas gracias. Un cordial saludo también para Ricardo, que está con nosotros acá en este panel, y para toda la radioaudiencia. Con relación a la pregunta,
en el tiempo que yo estuve de director de inteligencia, que es un tiempo muy corto, sí. porque la mayoría de gente y las autoridades del gobierno creen que yo he estado como 30 años en inteligencia, del director de inteligencia. Se volvió un referente de eso, sí. Bueno, pero la carrera sí, esa es otra cosa. Pero primero hay que especificar lo siguiente. El tema narcotráfico era un tema específicamente dirigido, trabajado, investigado por las autoridades policiales. Nosotros lo que hacíamos era específicamente ubicación, localización en la frontera de campamentos que estaban vinculados a algunos pseudos laboratorios, exactamente. O sea, era un trabajo más o menos combinado, pero quien llevaba el esfuerzo principal era la Policía Nacional, y eso es hasta había una unidad. Sí, trabajaba ahí la UIS, que era la unidad encargada de este tipo de situaciones, con resultados excelentes, aunque las autoridades siempre han desmerecido esa capacidad operativa de la UIS, pero la UIS era una de las unidades que tenía resultados un estándar de éxito y profesionalismo a nivel regional muy, muy, muy elevado, y con reconocimiento de varias autoridades. Ahora, el país, yo siempre he mantenido esto, que hay un cambio de estatus regional, y eso es lo que tiene necesariamente que comprender las autoridades, por un lado, para replantear la política. Claro, porque si es que seguimos pensando que el país sigue siendo un país de paso de droga, estamos completamente fuera de la realidad, y no apuntalamos bien las medidas y las acciones para combatir. Una cosa es el paso y otra cosa es el momento que nosotros ya vemos que existen centros de acopio de droga, ya existen plataformas internacionales de distribución, especialmente en los principales puertos nuestros. Esa situación es importante, y eso es lo que tiene que generar una política de seguridad estatal orientada a combatir este flagelo que es el narcotráfico. Si no tenemos eso, y tenemos adicional dos factores importantes. El uno, que hay un incremento, aunque en Colombia se ha manifestado últimamente que ha decrecido la producción de cocaína. Es verdad, ha decrecido, pero los departamentos de Nariño y Putumayo en el 83% han incrementado la producción. Claro que el resto de Colombia ha disminuido, pero justo donde está operando los grupos insurgentes colombianos con una mayor fuerza, especialmente del bloque sur de las FARC, y apegado hacia la frontera nuestra, hay un incremento, por un lado. Y si tomamos que en la zona peruana del Alto Guayaga cambió el escenario y se movió parte de la droga hacia el departamento de Loreto, entonces hay una cosa que está cambiando y mutando un poco, acomodándose los escenarios de donde habían los cultivos de droga. Y eso... La geografía de cultivos. Correcto, está no solo de producción. De producción, de procesamiento, de acopio y de distribución. Esto es importante tenerlo en una visión clara para poder tomar las medidas y combatir eso. Porque si no hacemos esa situación, es sumamente difícil por el momento poder decir, ¿saben qué? Vamos a combatir el microtráfico, vamos a combatir el narcotráfico, pero si no cambiamos la concepción y seguimos pensando que el país es un país solo de tránsito, estamos completamente equivocados. Al saludar a Ricardo Camacho, le diría entonces, ¿por qué cayó el Chapo? Una pregunta así, ¿qué podríamos ensayar como teoría, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la seguridad y todo eso? Ya vemos que el tema del narcotráfico, lo que podría afectar al Ecuador o cómo está estructurándose nuevamente este tema, ya nos lo dice el coronel Pazmiño. Pero entonces ensayemos a pensar por qué cayó y qué puede significar para el Ecuador eso. Bienvenido, Ricardo, buenos días. Gracias, Francisco, muy buenos días. Un cordial saludo para ti, un feliz año igual al coronel Mario Pazmiño, distinguido amigo. Mira, Francisco, el Chapo Guzmán o el presidente de la República de China, de Inglaterra, de Ecuador, a la larga son seres humanos. Y los seres humanos tienen fortalezas y tienen debilidades. Y el Chapo Guzmán, pese a sus declaraciones importantes de cuando sale en la revista Rolling Stone, él dice, traficamos más drogas que nadie en el mundo.
O sea, se dio el gusto de decirle al mundo que él es el mayor traficante del mundo. Además con orgullo. Y además ¿no? con orgullo frente a una persona tan linda como la señorita o señora Key del Castillo, que a todos nosotros nos encantaría tomarnos una foto, ¿no? Sí. Entonces, el Chapo cae por una obsesión. No podemos entrar en su corazón ni en su alma, pero de lo que hemos visto, los diferentes reportajes de la prensa internacional y supuestamente los mensajes encriptados que se enviaban, hay una atracción, por lo menos del Chapo a la señorita del Castillo. Y la señorita del Castillo, pues, o le manipuló bien a ese personaje, porque ella en la telenovela, yo no veo telenovelas, ¿no? Respeto muchísimo, peor estas telenovelas que hacen apología del delito. Pero parece que estas tienen gran influencia, ¿no? Por supuesto. Y que traen, porque él tenía ahí, se ve los cassettes, ¿qué cassettes? Los CDs estaban ahí, en donde se supone fue detenido. Pero además, en lo que decía, esto de intercambiarse varios piropos, y la manipulación, entonces, podría ser de doña Key del Castillo. Posiblemente, mira, uno de los mensajes dice, bueno, ella en el 2012 ya le manda una carta, pues, al Chapo, ¿no? Y dice, ¿no sería maravilloso que usted empiece a traficar con amor? Entonces, en el 2012 ya empieza la carta de epistolares al altiplano, o sea, ni siquiera, no, debe haber tenido celular el Chapo, pero no fue por ahí, fue carta epistolar escrita de puño y letra. Era más romántico. Esto fue un Twitter que ella envió, pero después ya empezaron, y la Dirección de Inteligencia o la Secretaría de Inteligencia Mexicana intervino, y la Secretaría de Marina, y entonces él te dice, te cuidaré más que a mis ojos. Y entonces la actriz que interpretaba a una capo en esta telenovela, que yo no he visto porque me da dolor de estómago, dice que era Teresa Mendoza, una señorita Teresa Mendoza, que era la capo de la droga en esta telenovela. La reina del sur. La reina del sur, exactamente. En las propagandas, y eso sí hay que enterarse, Ricardo. Sí, por la actriz por lo menos. Sí, claro. Y entonces, y dice, eres lo mejor de este mundo. Y ella le contesta, me mueve demasiado que me digas que me cuidas, jamás nadie me ha cuidado. Entonces, frente a estas frases, vos dices lo siguiente, volviendo a la telenovela, ¿cuántos jóvenes en la costa, en la sierra, de escasos recursos económicos dicen, si yo me hago capo de la droga, si yo me hago sicario, voy a tener zapatos, tenis del último modelo, voy a tener un vehículo, una moto como el Chapo, voy a tener... Y la verdad es que el Chapo mensaje... a la final, con todos los millones del mundo, tiene que esconderse en una alcantarilla, salir corriendo, meterse en un motel y ser capturado con una camiseta mugrosa. Pero lo que acabas de afirmar nos vuelve a una realidad, un poco diría, entonces hay que tener cuidado en la producción esta de telenovelas, de series, de todo eso, que no manden mensajes de éxitos que no son tanto, ¿no? Claro, bueno, la mayoría de las novelas que he intentado mirarlas y observarlas, por lo menos para es una apología en donde, claro, es donde uno sí. dice, mira, a ver, si yo trabajo de jornalero y me pagan supuestamente el salario mínimo o menos, ¿qué voy a poderme comprar? Y el muchacho de 17 años en la costa, en la sierra, en la Amazonía, con $200, 150, vive una vida de pobreza, pues me hago traficante. Entonces, mira, ahí viene después del ministro Serrano, en lo que tú nos das a escuchar, si me permites una cosita, por Francisco, favor. Él dice que el cartel de Sinaloa va a reorganizarse. A ver, el cartel de Sinaloa funciona más como una empresa ahora. Es una empresa, con una división social del trabajo. Si está preso o no. Sí, el Chapo mismo ha dicho, aquí tengo una frase del Chapo en donde dice, si a mí me capturan, no va a pasar nada. Porque el cartel de Sinaloa, que es una empresa, va a seguir funcionando. ¿Y quién va a dirigir? Pues su segundo lugarteniente, que se llama el señor, ya se me viene el nombre. Exactamente, Ismael. Yeah. Y entonces Ismael, él va a dirigir conjuntamente con los hijos del Chapo Guzmán. Pero otra cosa es que en el Ecuador estamos ciegos, pues cuando el señor ministro dice que hemos capturado a 22 mexicanos, pilotos, etcétera. Pero es porque las avionetas han aterrizado en la carretera Salinas, pues. Han funcionado mal. No, que funcionan. Estamos ciegos, Francisco. Ya. ¿Cuántos años vamos sin radares? Dígame ahorita usted, coronel Pazmiño, usted que es un técnico. El Ecuador tiene radar, los radares chinos ya fracasaron, ¿no es cierto? No. Compramos los radares españoles que hasta ahora no pueden ser instalados. Estos estarán instalados en el 2017 y recién tendremos cubierto un 50-60%. Son espacios entonces que se les deja justo a estas grandes empresas transnacionales en las que se han convertido. Es que las avionetas que hemos capturado es porque se estrella contra la montaña, o porque aterriza la vía a Salinas, o porque hace un coffee break en la Clementina.
Pero si hasta le prepararon bolón de verde para que se lleven los pilotos. O sea, había servicio a bordo. Entonces, mi querido Francisco, hay que destacar el trabajo importante de la Policía Antinarcóticos. 79 toneladas el año 2015, 16 fueron para microtráfico, lo cual es terrible, me encantaría aportar en ese tema. Pero el tema del Chapo es que él cae por una obsesión. Y hay que agradecerle a la señorita Key del Castillo, porque quien permite triangular la posición del Chapo y que la Secretaría de Marina le saque de Sinaloa y de Durango y le mande a una casita es Key del Castillo. Coronel Pazmiño, de su experiencia y de su preparación, uno diría, entonces la obsesión del Chapo, para ir un poco cerrando y después topar el tema de lo que usted ya topó también del narcotráfico, cuánto afecta a nuestra sociedad. Esta que se vuelve una obsesión, y al ver reflejado quizá una actividad en la telenovela de la cual ella es la actriz principal, se vuelve una especie de una colega de fuerza, ¿no? Tiene la misma potencia. Esto tiene que ver con una composición mental de los delincuentes. Ustedes que analizan todo esto, el comportamiento, tiene que ver con eso, y el Chapo, y también digamos, tanto Payne como Castillo hicieron bien en ir, están jugando su propio rol, están buscando una película, quieren ser más protagonistas en la vida real. ¿Cómo analizamos esto? A ver, primero hay que partir de una situación, y quiero tomar las palabras de Ricardo. El análisis es correcto. A ver, aquí lo que vemos es una vanidad desbordante de parte de este capo del cartel de Sinaloa, y también yo diría un amor enfermizo guardado hacia esta persona. Esta atracción que dice Ricardo sobre la... Exactamente. Entonces, de ese tipo de debilidades humanas es lo que los sistemas de inteligencia, ¿no? O los procesos de inteligencia sacan a colación y lo toman. Si ellos ya se dieron cuenta que tenía este tipo de vanidades, de este tipo de acercamientos hacia esa persona, pues van a montar equipos de seguimiento y vigilancia para ver la posibilidad de capturar, en este caso en forma real, al Chapo Guzmán a través de este sinnúmero de actividades de inteligencia que él mismo hay en inteligencia un refrán que dice: se le durmió el diablo. Es cuando a esta persona pues comienza a confiarse tanto que llega un momento en que los sistemas de seguridad se le desbordaron a él y comienza a actuar como que no pasara nada. Ese momento es el momento que utiliza el sistema de inteligencia estatal para proceder a la captura. En una parte interesante. Otra parte que yo quiero resaltar acá es que estos sistemas que se van incorporando no son un trabajo de 2 días, 3 días. Es un proceso de seguimiento largo en el cual vamos viendo nosotros que van conjugándose un sinnúmero de factores. Recuerde que están hablando de Islas Margaritas en Venezuela como una de los posibles lugares de visita de los familiares, y también desplazamientos hacia otros sectores en México, ¿no? Esto es importante porque esto abarca que ya existe una comunidad internacional de apoyo que se va, exactamente, que se va primero ayudando en colección de información, y por otro lado también van ubicando para ir desarticulando. Yo discrepo también en una parte que escuché en la entrevista el día de ayer. Es el momento que se dice, y comparto con Ricardo, el momento que se dice que el cartel de Sinaloa va a demorar un poco, algo así es, en una reorganización. No, yo no creo eso, más bien creo que se va a fortalecer, porque estas cabezas ya están manejando algunos carteles internos dentro del cartel de Sinaloa. Y recuerden una cosa que es sumamente importante. El cartel Jalisco Nueva Generación llegó a un acuerdo operativo para poder, con el cartel de Sinaloa, fusionaron para poder ampliar las zonas de influencia y las zonas de operación. Pero aquí hay una cosa interesante. ¿Cómo nos afecta esta captura al contexto latinoamericano, al contexto regional? Decía el señor ministro
que el Chapo Guzmán fue un éxito la captura con vida de él, comparto yo al 100% esa situación, y que el momento que el Chapo Guzmán sea extraditado hacia Estados Unidos, él posiblemente no va a hablar nada. Ahí discrepo, porque ese tipo de extradición le va a colocar a esa persona en una situación sumamente de desventaja. Y él, para tratar de arreglar un poco las cosas, tiene que comenzar a hablar. Y el rato que comience a hablar, van a comenzar a ubicarse en los diferentes países de la región donde están los centros ahí sí de corre apoyo. el riesgo de división. Van a fraccionarse, indudablemente. Y algunas personas que están vinculadas indirectamente a lo que se llaman estas bandas intermedias de narcotráfico, pues van a estar bastante asustados por un lado. Autoridades de estos países que pueden estar ligadas con el Chapo Guzmán también van a estar bastante preocupadas. Entonces yo sí creo que es interesante ver cómo se va desarrollando esta temática. Claro que no es de un día para otro día, porque la extradición, aunque ya el Estado mexicano dijo, señores, no, se inició el proceso. Ya, no, México ya y el presidente dijeron, señores, se va, porque se va este señor. Que van a comenzar a hacer algunos petitorios para evitarlo. 7, sí. Sí, pero lo que sé hasta el momento es que esto se va. Y que más o menos yo estimo que un año a más tardar estará el señor ya por allá en Estados Unidos, ¿no? Y eso es lo importante. Yo quisiera que escuchen el número 7 que dice el experto Ermerich, Norberto Ermerich. Esto fue lo que dijo sobre la captura del Chapo para... En primer lugar, esto no afecta exagerado fuertemente al cartel de Sinaloa, ¿no? Que tiene una estructura en red y que está ya lista su sucesión, la de Chapo Guzmán, en manos de su compadre, el Mayo Zambada, un hombre de 65 años que nunca cayó preso y del cual no hay el más mínimo dato. Al Mayo Zambada, un hombre de muy probada experiencia en el manejo del cartel de Sinaloa. Ahí se va a estar ya difundiendo las disputas dentro del cartel entre la vieja dirigencia del Mayo Zambada y los hijos de Joaquín Guzmán Loera, que son más jóvenes y que han producido bastante escándalos en Sinaloa. Iván y Alfredo, ¿qué papel van a tocar ahí? Ahí hay una disputa que hay que resolver, ¿no? Sí. Iván se ha hecho cargo del trasiego de drogas o el narcomenudeo en Culiacán, capital de Sinaloa. Eso ha producido algunos problemas. La idea, tanto del Chapo Guzmán y aún más la del Mayo Zambada, es no levantar la nariz sino asomar, ¿no? La segunda cosa que quería mencionarle es que el otro cartel más poderoso, incluso más poderoso hoy en cuanto a dinámica y a movilidad, es el cartel de Jalisco Nueva Generación, que llamativamente, después de una guerra que han llevado adelante durante un tiempo, en octubre, al parecer han acordado un acuerdo y están trabajando juntos, con lo cual los dos carteles más poderosos del país ahora se han unificado. Y por último, el gobierno mexicano no ha tocado el dinero, las cuentas ni las empresas del cartel de Sinaloa hasta hoy. Con lo cual, la captura del Chapo Guzmán, si no desencadena un proceso al tipo americano, caer con todo el peso sobre toda la organización, no tendrá mayores consecuencias más que, por supuesto, la adquisición de un gran prestigio para el gobierno mexicano, un prestigio que se disuelve, ¿no? Como las gotas de lluvia cuando sale el sol. Exa FM. Este experto nos dice una cosa que es, claro, que uno dice, sí, ya está preso el Chapo. Pero y la estructura, la fortuna, los recursos, las empresas que estarán manejando, y claro, ahí uno dice, ¿y quiénes nomás serán los gerentes de estas empresas que si bien no son de narcotráfico, son productos del narcotráfico, ¿no? ¿Qué podemos decir, Ricardo, frente a esto de que puede afectar esa división incluso a la posibilidad de que haya un grupo de ecuatorianos vinculados a eso y que también pueden estar lavando ese dinero aquí? Sí, Francisco. Bueno, comentaba el coronel Pazmiño sobre la extradición. Yo tengo mis dudas sobre la extradición. En primer lugar, Peña Nieto fue humillado, ¿no es cierto?, con la fuga del Chapo del Altiplano. Eso fue una humillación para el presidente Peña Nieto y para el Estado mexicano. Pero podría ser una reivindicación, la recaptura. Y esta reivindicación, la captura, pues obviamente lo hace la Secretaría de Marina, para un análisis de Mario. ¿Y por qué el ejército mexicano nunca fue encargado de la captura del Chapo? Hay bastante... si me permites, lo interesante ahí es que, recuerda tú, Ricardo, que gran parte de las estructuras del ejército mexicano estaban involucradas
directamente en la actividad habían sido narcotráfico. cortados. Sí, exactamente. También parte de la estructura policial de allá estaba siendo ya tomada por el crimen organizado. Entonces era muy difícil en este manejo de operaciones especiales de inteligencia y de capturas en este nivel. Es sumamente difícil que ese tipo de información las maneje donde hay una contaminación institucional. Y por eso es que utilizan a unos equipos especiales de tipo SEALs para operar esta cuestión, ¿no? Y esta reflexión hacía, gracias Mario por tu gentil respuesta, muy inteligente, es porque México cometió unos errores gravísimos. El presidente Calderón, recuerdas cuando inicia su primer día de mandato, él declara la guerra al narcotráfico, pensaba que eran 4 sinvergüenzas, que era fácil de agarrarlos. Y primero hay una guerra contra el narcotráfico. Este es un fracaso desde el presidente Nixon. Y pensar que en el Ecuador hay una guerra contra el microtráfico, por ejemplo. Yo me he reído estos días con todo respeto, discúlpeme, pero me causa risa. El Estado ecuatoriano, la policía decide tomarse la bahía de la droga. No sé si ustedes vieron unos callejones, unas calles. El mero hecho de admitir que ha habido un mercado mayorista, o sea, que mayorista en el sentido de todas esas cuadras, no las casas. Que en esas cuadras. Sí. Pero además, esa bahía de la droga se demoraron 3 décadas en tomar posesión. Y el año 2015 hacen 70 operativos en esta bahía que son unos callejones, en donde meten preso a 200 personas y se demoran 30 años en tomar posesión, lo que hacen las BAC francesas, tomar posesión del sitio hasta cansar a los delincuentes, rehabilitan el sitio y siguen avanzando. Son las BAC, las Brigadas Antidelincuencia de Delito Común, solo para que tú veas. Pero eso significa también, Ricardo, que el consumo interno ha crecido tremendamente. Por supuesto, 16 toneladas se captura. Si capturamos entre el 10 y el 20%, significa que 90 toneladas, a ver, no es un dato exacto, esto no es que sea hay una especie de especulación. Hay unas estadísticas en relación a la droga que se captura y la droga que continúa circulando. Será, Mario. Más o menos el 10% al 20% de la droga capturada, ¿ya? El 80% es la que transita, el 20% es la que se captura. Entonces, del 16 del microtráfico, el 80% ¿cuánto sería? Es que salió. Tenemos unas 80 toneladas. Por lo menos 80 toneladas que circulan en el Ecuador. Y lo más grave, y voy a retomar el tema que tú me hiciste la pregunta, Francisco, pero esto es fundamental decirle. El Ecuador vive una grave crisis de microtráfico. Y pensar que todo el componente para enfrentar al microtráfico es solo policial, estamos completamente equivocados. Con pena, con profunda tristeza he visto que esta nueva Secretaría Técnica que se acaba de crear, que va a reemplazar al CONCEP, ha sido nombrado un excomandante general de policía, que merece todo mi respeto. Obviamente yo no puedo dudar de los conocimientos del señor policía, pero son conocimientos de policía, de perseguir al microtraficante, al gran traficante. La Secretaría Técnica tenía otra función. Hay que leer los antecedentes de la expedición. O sea, se necesita otro perfil técnico, ¿no? Ley orgánica para analizar, para revisar el problema social o el fenómeno social de la droga como problema de salud pública. O sea, ahí vienen los dos componentes. Obviamente, perseguir a los microtraficantes, medianos y grandes traficantes, pero el componente, si la droga no es gripe, no es que tú llegas y pero ¿no será que también este general, ex comandante general de la policía, tiene también otras experticias además de haber ejercido la profesión de policía? Me encantaría, pero de las declaraciones que he visto hasta ahora, todos no tiene con su perfil, que es correcto el perseguir a los pero si tú no asocias un tema de concientización, de diálogo, padres, hijos, abuelitos, tíos, colegio, universidades. Si no lo ponemos en el plano de la sociedad, de lo social, de lo colectivo, no funciona. Esto está perdido. Esto está perdido y advierto a la ciudadanía, esto está perdido. Realmente en estos últimos años se han cometido errores tremendos en el tema de política pública. ¿Cuál política pública además? Tienes la Asamblea crea una Secretaría Técnica escrita a la Presidencia de la República que analice el fenómeno social de la droga y dicte políticas públicas en ese sentido, y nombras cuál es el mensaje. A un señor policía con muchos méritos, pero desde su visión, que es muy respetable. Pero volviendo al tema de un solo punto. Claro, exactamente. Entonces acá por ejemplo, el examen psicológico del Chapo dice, él es compulsivo, tenaz y despiadado. Quedémonos con compulsivo y tenaz. Por eso viene la obsesión con la señorita del Castillo, que le permite a la Secretaría de Marina y a los infantes de Marina su captura.
Pero sobre todo lo que decía el coronel Pazmiño y decíamos en antes, es por qué el ejército mexicano, no todo el ejército mexicano, correcto, una parte del ejército mexicano son 160,000 soldados y serán unos 200 generales, no se hicieron medidas de confianza a tiempo, no se preparó a la gente, o sea, se le mandó al terreno a la gente a esta guerra contra el narcotráfico. Y eso es lo que en el Ecuador tenemos que advertir. Nuestras Fuerzas Armadas son unas Fuerzas Armadas gloriosas del CENEPA, preparadas para el combate, pero no para el narcotráfico. Correcto. Por eso tenemos que advertir que nuestras Fuerzas Armadas tienen que ir capacitadas, entrenadas, y así sería un experimento. Y equipadas. Claro. Además con armas que le permitan hacer un uso racional, progresivo y proporcional de la fuerza, etcétera, etcétera. Si no, el resto se convierte en un experimento, mi querido Francisco. Ricardo, aquí ya el Universal anuncia de que hay una investigación en Delaware de la empresa Kate Chapo. O sea, ¿qué iba a ser esto de la película? Claro. Entonces vamos encontrando quizá, y ahí uno se plantearía una cosa, ¿no, Ricardo? O sea, actores, empresarios, están dispuestos a hacer un negocio de esto que es una ilegalidad. ¿En dónde se encuentra el equilibrio de con quién hemos de hacer negocios, que se pierda la legalidad, se disperse en la ilegalidad que vive al que vamos a contactar? Mira, hablábamos de la extradición. Posiblemente un sector del gobierno mexicano quiere la extradición. Yeah. Pero si el Chapo habla, como decía el coronel Pazmiño, él sabe a quién se pagó en fiscalía. Por favor, van a decirme que en México él debe haber autorizado. No debe haber algunas personas de fiscalía, de la Procuraduría General de la República, de la SEDENA, de la Secretaría de Defensa Nacional de México. De las propias Fuerzas Armadas. Propias Fuerzas Armadas, porque ya tienen dos secretarías, todo, ¿sí? La de Marina y la del Ejército y Fuerza Aérea, son divididas. De la Policía Federal Preventiva, del sector político, de senadores. Hay 4 o 5 gobernadores, porque México tiene 32 estados, se nombran los gobernadores por elección democrática, que están presos y otros han sido cuestionados por el narcotráfico. Si el Chapo llegara a hablar de esas tenebrosas asociaciones en México, vamos a las bandas medias organizadas en Ecuador, en Chile, o sea, el Chapo tiene para decir bellezas. Claro. Y yo creo que será muy difícil que ese Estado que tiene pánico a que el Chapo hable, o le matarían al Chapo esas mismas por eso, perdón, Ricardo, por eso es la salida del Chapo y la extradición. Primero para asegurar la información que posee Pero ahí, coronel Pazmiño, entonces, los Estados Unidos, si están en Delaware, los Estados Unidos también no tendrá estas contaminaciones en su estructura política. Por supuesto. O sea, indudablemente. Entonces ahí la extradición puede ser para que tampoco hable, sino para estar preso. No, yo creo que una extradición de una persona como el Chapo Guzmán, indudablemente que va a traer un sinnúmero de atenciones, ¿no? Pero fundamentalmente la cantidad de información, como bien lo estaba apuntando Ricardo, la cantidad de información que tiene el Chapo, capo, que es el jefe, el Chapo. Entonces, no solo en México, hacia allá es lo que quiero apuntar yo, y hacia allá va mi mensaje. No solo México, señores. Piensen un poquito en dónde estaba operando el Chapo en Latinoamérica. Y hacia allá es lo que les interesa a los americanos, a la DEA, saber cuáles eran los contactos. Por ejemplo, en las ¿cómo Islas era, Margaritas correcto, cómo era el contacto con los grupos de estos del Cartel del Sol en Venezuela, por ejemplo? ¿Cómo se manejaban las cuestiones de los contactos de los otros países del socialismo del siglo XXI en América Latina? Entonces, hacia allá va. No crean que es cuestión de decirle el señor policía de federal de allá de México es de que le pagamos. No. Esas son cosas minucias. Lo que quieren al momento es saber cómo está vinculados las estructuras gubernamentales, las estructuras judiciales de otros países en este tipo de vinculación con los carteles de narcotráfico, especialmente con este cartel de Jalisco y el de Sinaloa, que están operando ya abiertamente en casi toda Latinoamérica. Que se ve que tienen filiales. Claro, indudablemente. El momento que el mismo señor ministro de la Defensa dice el señor ministro del Interior está manifestando que tenemos las capturas de 22 mexicanos aquí, algunos de ellos que posiblemente tienen que estar así vinculados a alguno de estos carteles. Quiere decir que existe, y está hablando de 3 bandas, de los choneros, algunas otras, habla también de un capitán Castro,
como uno de los principales delegados aquí en Ecuador del Chapo Guzmán. Entonces quiere decir que sí había ciertos intereses, pues, claro. Porque lo que hay que ver es cómo se han concretado esos intereses de aquí. ¿Hasta dónde llegaron esos intereses de este sistema criminal del cartel de Sinaloa? ¿Y cuáles son las proyecciones que tenían ellos? Exactamente lo mismo en Colombia, lo mismo en Perú, lo mismo en Bolivia, lo mismo en Argentina, en Brasil, en casi todo el continente, que es donde estaba desarrollando las actividades el cartel de Sinaloa, y no solo el cartel de Sinaloa, el cartel de los Zetas, el cartel del Pacífico, un sinnúmero de carteles más que operaban en toda la región. Para concluir, entonces, Ricardo, ¿qué debería hacer el Ecuador? ¿Qué deberíamos tomar como precauciones a más de lo que se estaría haciendo ya? Gracias, Francisco. Bueno, señalar públicamente que la empresa, porque ya no sería un cartel, la empresa de Sinaloa está presente en 50 países, dicen aproximadamente, en 50 países. Como tú dices, el dinero que vino del narcotráfico se empezó a lavar y se crearon empresas. Hay muchas conciencias compradas en México, en la justicia, en fuerza pública, en policía federal, ¿no? En el policía de la calle. Pero claro, lo que dice el coronel Pazmiño, esas son minucias. Lo que se quiere ver es si hay una estructura mayor política. Tiene 50 países donde la DEA es una institución bastante seria, pero también ha sido contaminada. Correcto. Y entonces, no es que son santos. Y nuestra policía antinarcóticos, vimos del año 2015, como señores policías también vendían droga que fue capturada, entregaron 20 kilos, se quedaron con los 200 y le entregaban a la banda. Entonces, es fácil de penetrar. La moraleja que nos queda es que México tiene razón. El Chapo en la cárcel o afuera, la droga sigue igual. La guerra contra el narcotráfico es un fracaso. Desde Nixon hasta ahorita. Que hay que plantearlo. Hay que replantear el tema de microtráfico, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Podría replantearla con liberar el consumo? Debe seguir el debate. Sí. Mira que el tema del señor Mujica, yo sigo con atención el tema del expresidente Mujica en Uruguay, el tema de las farmacias, el tema de la liberación de marihuana, no está mal. Yo creo que se debe hacer un debate. Pero el problema es que el país carece de una política pública, no solo en prevención, no solo en concientización. Nos han engañado que la droga solo está en los jóvenes y no estará en las universidades. Y no estará en las personas de tu nivel, Francisco, del Coronel Pazmiño, amigos nuestros que consumen droga. Está en toda la sociedad. Por favor, no los metan el cuento, y así lo dice la cuarta encuesta del CONCEP, que por primera vez se hace de 12 a 65 años de edad, en donde dice que el grupo más vulnerable, la persona que más consume droga, está entre los 27 y 35 años. Y todos nos mienten que son los jovencitos de 12. Sí, en verdad, los traficantes también hay, están. Pero es a los que más hay que cuidar, seguramente. Por supuesto. Pero ¿y dónde están las grandes campañas para un país que está carcomido por el consumo de droga? Bueno, queda pendiente esto y ustedes también de continuar este diálogo. Quiero agradecer al señor coronel Mario Pazmiño y al doctor Ricardo Camacho que han compartido su visión, sus reflexiones, y estamos ya terminando esta mesa de diálogo, porque a continuación estarán, clarito está, Sebastián